El agotamiento que cala hasta los huesos no se preocupa por el peligro. No le importa que el hombre que está pasando por encima de los cristales rotos sea Declan Walsh, un hombre que posee la mitad de la ciudad y a los políticos que la gobiernan. Cuando tus rodillas finalmente ceden después de un turno de 20 horas limpiando pecados de los suelos de mármol, simplemente caes. Sofía cayó. Esperaba el frío impacto de las baldosas. No esperaba despertar horas después en una cama con sábanas de seda, con sus dedos encallecidos atrapados en el férreo agarre de un asesino despiadado. El reloj de pie del vestíbulo principal dio las 3 de la madrugada, y su pesada campanada resonó por los pasillos vacíos de la finca Walsh. Sofía Reed no levantó la vista. Estaba a 4 patas en el comedor secundario. Sujetaba con fuerza un cepillo de dientes en la mano derecha, frotando una mancha oscura y pegajosa de las intrincadas ranuras del suelo de madera. Era sangre. Sabía que era sangre. Tenía ese característico olor metálico a cobre que atravesaba directamente el intenso aroma cítrico de su limpiador industrial. 2 años atrás, cuando aceptó el trabajo por primera vez, una mancha como aquella la habría sumido en el pánico. Se habría encerrado en el armario de suministros de la planta baja, hiperventilando, preguntándose si era cómplice de asesinato solo por sostener una botella de lejía. Ahora, a los 24 años, cargando con una montaña de deudas médicas de su difunta hermana y enfrentándose al desalojo cada mes, su cinismo había endurecido por completo su conciencia. El asesinato estaba por encima de su categoría salarial. Sacar la mancha antes de que llegara el personal de la mañana era su única preocupación. Sofía se sentó sobre los talones y se pasó el dorso del antebrazo por la frente. Sus músculos gritaban. Un dolor sordo y palpitante se había instalado en la base de su columna hacía 12 horas y descendía lentamente por sus piernas. La finca Walsh era menos una casa y más una fortaleza construida para un rey que no confiaba en nadie. Era enorme, fría, y estaba completamente desprovista de calidez. Todo era caoba, mármol y cristal. Todo mostraba huellas dactilares. Todo mostraba polvo. Y los hombres que lo ocupaban, Declan Walsh y su círculo íntimo de lugartenientes trajeados y de mirada muerta, eran descuidados. Se movían por la casa como una tormenta, dejando tras ellos ceniza de puros, vasos de whisky a medio terminar, platos rotos y, de vez en cuando, cosas peores. Arrojó el cepillo de dientes a su cesta de plástico y tomó un trapo para limpiar los rodapiés. Se suponía que debía fichar la salida a medianoche, pero había habido una reunión. Así era como las llamaba la ama de llaves, la señora Gable. El jefe tiene una reunión en el ala oeste. Mantente fuera de la vista, pero estate preparada. Sofía detestaba las reuniones. Significaban gritos que resonaban por los conductos de ventilación. Significaban el pesado golpe de muebles volcándose. Significaban quedarse hasta el amanecer para borrar las pruebas de hombres violentos haciendo cosas violentas. Finalmente se puso de pie, y sus rodillas crujieron lo bastante fuerte para resonar en la cavernosa habitación. Recogió su cesta. La casa estaba completamente silenciosa ahora. Los coches habían salido disparados por el camino de grava hacía una hora. Los soldados se habían retirado a sus habitaciones. Solo Declan Walsh permanecía arriba, en el ala principal, un lugar al que Sofía tenía estrictamente prohibido entrar. A ella no le importaba Declan Walsh. Las otras criadas susurraban sobre él en la lavandería. Hablaban de sus hombros anchos, su mandíbula marcada, la forma fría y calculadora en que miraba a la gente. Romantizaban el peligro. Sofía pensaba que eran idiotas. Declan no era el protagonista de una novela romántica. Era un pragmático frío como una piedra que no sabía cómo cargar un lavavajillas y dejaba sus camisas sucias y salpicadas de sangre en el suelo para que alguien más las recogiera. Él era solo otro jefe rico y ella era solo un fantasma empujando una fregona. Sofía arrastró los pies hacia la cocina. Tenía que guardar sus productos, firmar el registro y caminar 3 kilómetros bajo la lluvia helada hasta la parada del autobús. El pasillo se extendía frente a ella,
tenuemente iluminado por apliques con sensores de movimiento. El aire acondicionado siempre estaba ajustado a unos gélidos 65 grados. Tiritó dentro de su fino uniforme gris. Su visión se volvió borrosa en los bordes. Ella parpadeó con fuerza, intentando obligar al cansancio a desaparecer. «Solo 10 minutos más», se dijo. «Guarda la cesta, coge el abrigo». Ella dobló la esquina hacia la enorme biblioteca para tomar el atajo hasta las escaleras del servicio. La habitación estaba asfixiantemente oscura, con olor a papel viejo, cuero y tabaco rancio. A mitad del camino, sobre la alfombra persa, su pie chocó con algo pesado. Un grueso vaso de cristal abandonado justo en medio del suelo. Sofía tropezó. No tenía los reflejos necesarios para sostenerse. La pesada cesta de plástico se deslizó de su mano, golpeando ruidosamente el suelo de madera y haciendo que botellas de limpiador y trapos mojados rodaran hacia la oscuridad. Sofía golpeó el suelo con fuerza, recibiendo su hombro la peor parte del impacto. Se quedó allí tumbada sobre la alfombra. El dolor de su hombro palpitaba, pero extrañamente el suelo se sentía increíblemente blando. «Solo cerraré los ojos un segundo», pensó. La voz cínica de su cabeza finalmente quedó ahogada por puro agotamiento biológico. Solo hasta que pare el dolor. No se levantó. La oscuridad se la tragó por completo. Declan Walsh no dormía. No había dormido más de 3 horas consecutivas en 6 meses. Estaba junto a la ventana, que iba del suelo al techo de su despacho, con un vaso de agua tibia del grifo en la mano, observando cómo la lluvia azotaba el cristal reforzado. Tenía 32 años, pero sus huesos se sentían de 80. La reunión de aquella noche había sido un desastre. La facción O'Connor se estaba envalentonando, avanzando sobre los muelles, poniendo a prueba sus límites. Se había visto obligado a dar ejemplo con uno de sus mensajeros. Había sido brutal. Había sido necesario. Había sido agotador. Dejó el vaso sobre el escritorio, haciendo una ligera mueca cuando la tela de su camisa rozó la piel magullada de sus costillas. Se desabrochó el cuello y dejó caer su corbata sobre el respaldo de una silla de cuero. La cabeza le martilleaba con una migraña feroz que palpitaba detrás de su ojo izquierdo. Él necesitaba los libros contables de los envíos de 2024 para cotejar una discrepancia que había observado durante la pelea a gritos de abajo. Los archivos estaban en la biblioteca secundaria. Declan salió de su despacho y sus pasos fueron silenciosos sobre las gruesas alfombras. La casa era una tumba. En realidad era su tumba. Él la había construido, fortificado, y ahora estaba atrapado dentro de ella. Pagaba a docenas de personas para mantenerla funcionando. Un ejército invisible de empleados que se escabullían cada vez que él entraba en una habitación. Lo prefería así. El contacto visual significaba reconocer su humanidad, y él no podía permitirse preocuparse por los daños colaterales. Empujó las pesadas puertas de roble de la biblioteca. No se molestó en encender la lámpara de araña principal, y optó por dejar que la débil luz de la luna y la iluminación del pasillo lo guiaran hacia los archivadores. Dio 3 pasos dentro de la habitación y se detuvo. Sus instintos, afilados por toda una vida de paranoia, se activaron. Había alguien en la habitación. No llevó la mano a la pistola enfundada en su cadera. La respiración era demasiado lenta, demasiado superficial para pertenecer a un asesino. Declan entrecerró los ojos en la penumbra. Cerca del centro de la habitación, rodeado por un surtido derramado de botellas con pulverizador y esponjas, había un bulto arrugado de tela gris. Se acercó, y su guardia se transformó en pura confusión. Era una de las criadas. Estaba acurrucada de lado sobre la alfombra persa. Tenía las rodillas ligeramente recogidas hacia el pecho. Su cabello oscuro se había soltado de su pulcro moño y caía sobre su mejilla. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la tenue luz, con profundas marcas violáceas de agotamiento bajo los ojos. Declan se quedó completamente inmóvil sobre ella. La reconocía vagamente. Era la que nunca bajaba la mirada cuando él pasaba por los pasillos,
pero tampoco lo miraba directamente a él. Miraba a través de él, como si fuera un mueble feo. A él le resultaba ligeramente irritante y por eso memorable. «Oye», dijo. Su voz era un áspero graznido, sin usar desde que había ladrado órdenes 2 horas antes. Ella no se movió. Declan frunció el ceño, él se agachó y las articulaciones de sus rodillas crujieron. Extendió la mano, su gran mano llena de cicatrices suspendida sobre el hombro de ella. Le dio una sacudida firme. «Despierta, no puedes dormir aquí». Su cabeza se ladeó ligeramente, pero sus ojos permanecieron firmemente cerrados. Su respiración era pesada, el lento y rítmico arrastre de alguien cuyo cuerpo se había apagado por completo. Declan retiró la mano. Miró los productos de limpieza derramados, miró sus manos, que descansaban inertes sobre la alfombra. Sus nudillos estaban en carne viva, la piel agrietada y descamada por los productos químicos agresivos. Sus uñas estaban cortadas despiadadamente al ras. Una extraña e incómoda sensación se retorció en su estómago. No era lástima. La lástima era una emoción inútil. Era reconocimiento. Sabía qué aspecto tenía seguir adelante hasta que el motor se gripaba. Lo veía en el espejo cada mañana. Aquella mujer no se había quedado simplemente dormida. Su cuerpo había colapsado bajo el peso de la vida que cargaba. Una vida que, comprendió con una mueca cínica en la boca, implicaba limpiar sus desastres. Debería despertar a la ama de llaves, dejar que ella se ocupara. Era inapropiado que él interviniera. Era el jefe de un sindicato criminal, no una niñera. Declan se puso de pie. Él le dio la espalda y caminó hacia el archivador. Cogió el libro contable que necesitaba. Se giró para marcharse. Se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás a la pequeña figura gris sobre el suelo. La biblioteca estaba helada. Maldijo entre dientes, una maldición áspera y cortante. Arrojó el libro sobre una mesa cercana. Declan volvió hacia ella. No le dio demasiadas vueltas. Se inclinó, deslizando un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda. Esperaba que ella despertara presa del pánico, que gritara o forcejeara. En cambio, cuando la levantó, ella solo suspiró y su cabeza cayó de forma natural contra su pecho. No pesaba prácticamente nada. Resultaba alarmante lo ligera que era. Parecía un manojo de huesos huecos envuelto en un uniforme barato. Declan ajustó su agarre. Olía a lejía, a brillantador de limón y un tenue jabón barato de vainilla. Era lo más real y normal que había olido en semanas. La sacó de la biblioteca en brazos. Evitó las escaleras del servicio. Eran demasiado estrechas y no pensaba recorrerlas a oscuras. La llevó por la amplia escalera principal y sus botas no hicieron ruido sobre la alfombra. Recorrió el pasillo este del ala de invitados. Abrió de una patada la puerta de la primera suite. La habitación estaba impecable, la cama hecha con esquinas nítidas y asfixiantemente tensas. Declan caminó hasta la cama. No se molestó en apartar el grueso edredón, él simplemente la dejó encima. Empezó a retirar los brazos. Cuando trasladó su peso para levantarse, la mano de ella se movió, y sus dedos, ásperos y fríos, se cerraron alrededor de su muñeca. Declan se quedó helado. Miró hacia abajo. Ella no estaba despierta. Sus ojos seguían fuertemente cerrados, pero su agarre era desesperado, anclándolo al lugar. Era un reflejo, el agarre moribundo sobre una cuerda de salvación. Se quedó mirando la mano de ella sobre su muñeca. Él podía apartarse con facilidad. Podía romper su agarre con un simple movimiento del brazo. No lo hizo. Declan miró el sillón vacío de la esquina de la habitación. Luego volvió a mirar a la criada. Exhaló un largo y entrecortado suspiro. Arrastró el sillón hasta el costado de la cama con su mano libre y se sentó. Sofía despertó con la sensación de estar ahogándose dentro de una nube. Fue un ascenso lento y confuso hacia la conciencia. Normalmente, despertaba con el chillido de la alarma de su teléfono, la dolorosa rigidez de su espalda y el frío de las corrientes de aire de su diminuto apartamento. Hoy sentía calor, una clase de calor pesado y caro.
Mantuvo los ojos cerrados un momento, dejando que su cerebro arrancara. Su hombro le dolía sordamente, sus pies palpitaban. Recordó la biblioteca, la cesta derramada, el suelo. Sus ojos se abrieron de golpe. El techo estaba mal. No era el yeso manchado por el agua de su dormitorio. Era alto, abovedado, y estaba pintado de un blanco impoluto con elaboradas molduras. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho. Se incorporó violentamente, y la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Estaba sobre una cama del tamaño de una pequeña isla. Almohadas de seda, un pesado edredón de plumas. Intentó retroceder para bajar del colchón, pero su brazo derecho recibió un tirón que la detuvo en seco. Sofía bajó la vista. Su mano estaba engullida por otra, grande, profundamente bronceada, con nudillos marcados por cicatrices blancas y un pesado reloj de oro clavándose en la muñeca. Siguió con la vista el brazo unido a aquella mano. Subió por la manga remangada de una camisa de vestir blanca, atravesó una amplia extensión de pecho que subía y bajaba con un ritmo constante, hasta llegar a un rostro que hizo que el estómago se le desplomara. Declan Walsh. Estaba desplomado en un sillón de terciopelo pegado al costado de la cama. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo incómodo, el cabello oscuro revuelto y una sombra de barba áspera sobre su mandíbula. Dormía profundamente y estaba sujetando su mano. No, comprendió Sofía con una sacudida de puro horror. Sus dedos estaban cerrados con fuerza alrededor de la palma de él, y los dedos de él descansaban flojamente sobre los suyos. Ella estaba sujetando su mano. Su mente se aceleró recorriendo un catálogo de escenarios catastróficos. ¿Había caminado dormida? ¿Lo había atacado? ¿Iban a enterrarla en los cimientos de un casino nuevo? Tenía que sacar la mano. Lentamente, Sofía contuvo la respiración. Ella relajó los dedos, moviéndose con la agonizante lentitud de alguien intentando desactivar una bomba. Sacó el dedo índice, luego el corazón. Casi estaba libre. En el instante en que su mano comenzó a deslizarse fuera de la palma de él, los dedos de Declan se cerraron de golpe, atrapándola de nuevo en su sitio. Sus ojos se abrieron. No estaban soñolientos. No hubo parpadeos lentos ni miradas confusas. Sus ojos pasaron de estar completamente cerrados a brutalmente despiertos en una fracción de segundo. Eran de un azul pálido y helado, y se clavaron en su rostro con una intensidad aterradora. Sofía se quedó paralizada, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Declan la miró fijamente. No se movió. No soltó su mano. El silencio de la habitación era pesado, lo bastante espeso como para ahogarse en él. Empezó Sofía, con la voz quebrándose. Tenía la garganta completamente seca. Ella tragó con dificultad y volvió a intentarlo, canalizando cada gramo de valentía cínica que poseía. Puedo explicarlo. Declan se incorporó lentamente en el sillón girando el cuello. Crujió con fuerza. Miró sus manos unidas. ¿Puedes?, preguntó. Su voz era áspera, grave y plana. Me resbalé, dijo Sofía soltando las palabras de golpe. En la biblioteca. Se me cayó la cesta y me caí y creo que me desmayé. El pulgar de Declan rozó con indiferencia la piel en carne viva de sus nudillos. No era una caricia, era una evaluación. Lo sé, yo te encontré. El cerebro de Sofía se atascó. Tú me trajiste aquí. Estaba sangrando sobre una alfombra de 300 años, mintió él con naturalidad. No quería una mancha. Sofía miró sus manos, sus brazos. No había sangre. Volvió a mirarlo, frunciendo el ceño. No estoy sangrando. Declan sostuvo su mirada, completamente imperturbable por haber sido descubierto en una mentira. Parecías un cadáver. Estabas deprimiendo la habitación. Sofía no sabía qué hacer con aquello. El jefe del sindicato más temido de la ciudad estaba sentado en un sillón, sujetándole la mano y lanzándole insultos secos. Señor, dijo ella,
y su tono descendió al registro formal y distante que usaba con los supervisores del personal. Me disculpo por las molestias. Si suelta mi mano, volveré al trabajo o recogeré mis cosas si estoy despedida. Declan miró su boca y luego volvió a sus ojos. ¿Crees que te traje aquí arriba para despedirte? Creo que hombres como usted no hacen nada sin un motivo, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma por su propia franqueza. El miedo estaba retrocediendo, reemplazado por un agotamiento extraño y surrealista. Y yo no tengo nada que usted quiera, así que supongo que soy una responsabilidad. Los ojos de Declan se entrecerraron ligeramente. Él se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ambos. Olía a whisky caro, lluvia y algo inherentemente peligroso. Tú me agarraste, afirmó, ignorando la valoración que ella había hecho de su carácter. Sofía se sonrojó. Estaba dormida, no sabía lo que estaba haciendo. Te agarraste como si estuvieras cayendo por un precipicio. Me disculpo. Intenté marcharme, continuó Declan, con la voz descendiendo una flaxión, más suave, aunque de algún modo aún más intimidante. Tú no me soltabas. Sofía tiró con fuerza de su mano. Esta vez él la soltó. Ella llevó el brazo de vuelta al pecho, frotándose la muñeca. Ya está, dijo, con la voz temblando ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos. Ya lo he soltado. Iré a buscar mis cosas. Pasó las piernas por encima del borde de la cama, plantando los pies sobre la gruesa alfombra. Se puso de pie. Sus piernas vacilaron de inmediato, y un agudo latigazo de dolor le recorrió la columna. Ella cayó hacia adelante. Antes de que pudiera golpear el suelo, Declan ya estaba allí. Se movió con una velocidad aterradora. Sus manos se cerraron alrededor de su cintura, sujetándola con firmeza. Su agarre era completamente distinto esta vez. No era un ancla pasiva, sino una jaula de puro músculo. Sofía jadeó, y sus manos volaron hacia arriba para apoyarse planas contra su pecho. Podía sentir la dura línea de sus costillas bajo el fino algodón de su camisa. Declan la miró desde arriba. Él era una cabeza más alto, y su ancha figura bloqueaba la luz de la mañana que entraba por la ventana. Siéntate, ordenó en voz baja. Tengo que marcharme, respondió Sofía, levantando la cabeza para fulminarlo con la mirada. Mi turno terminó hace 6 horas. Siéntate. No alzó la voz, pero la orden tenía el peso de un golpe físico. La levantó sin esfuerzo hacia atrás, dejándola nuevamente sobre el borde del colchón. No se apartó. Se quedó de pie entre sus rodillas, invadiendo su espacio y mirándola desde arriba con una expresión que ella no podía descifrar. No era ira, no era lástima, era algo demasiado concentrado. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía miró su clavícula. Sofía Reed. Sofía, repitió él. La forma en que lo dijo hizo que sonara pesado. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en esta casa, Sofía? 80, mintió. Eran más bien 90. Y antes de que te desmayaras en mi biblioteca, dijo Declan, dejando caer la mirada hacia las ojeras oscuras bajo sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Eso no es asunto suyo, señor Walsh. Un músculo se tensó en su mandíbula. Se convierte en asunto mío cuando mi personal empieza a caer muerto en mis pasillos. No caí muerta, estaba descansando. Estabas en coma. Declan finalmente dio medio paso atrás, concediéndole una fracción de espacio para respirar. Metió la mano en el bolsillo y sacó un elegante teléfono negro. Marcó un solo número y se lo llevó al oído. Gable, ladró al teléfono, lleve el desayuno a la suite de invitados del ala este, 2 platos, y cancele los turnos de Sofía Reed durante la próxima semana, con sueldo. Colgó antes de que la ama de llaves pudiera responder y arrojó el teléfono sobre la cama. Sofía se quedó mirándolo, con la boca ligeramente abierta. No puede hacer eso. Si yo no trabajo, no... Acabo de decir con sueldo, la interrumpió Declan con frialdad. Él volvió al sillón de terciopelo y se dejó caer pesadamente, apoyando los codos sobre las rodillas mientras lo observaba. No vas a salir de esta habitación hasta que comas y no vas a salir de esta casa hasta que dejes de parecer un cadáver.
Sofía agarró el borde del colchón. ¿Por qué está haciendo esto? Declan apartó la mirada, observando por la ventana la gris luz de la mañana. La máscara dura y despiadada del jefe volvió a colocarse en su sitio, encerrando cualquier breve destello de humanidad que lo hubiera impulsado a llevarle escaleras arriba. Porque, dijo Declan en voz baja, completamente desprovista de emoción, odio limpiar desastres, y tú estabas a punto de convertirte en uno muy inconveniente. Los golpes en la puerta fueron secos y vacilantes, un ritmo que delataba la ansiedad de la persona que estaba al otro lado. «Adelante», llamó Declan. No alzó la voz, pero el diseño acústico de la finca transmitió perfectamente la orden. La pesada puerta se abrió con un clic. La señora Gable, una mujer que normalmente se movía por la casa con la autoridad militar de un general del ejército, se quedó paralizada en el umbral. Sostenía en equilibrio una pesada bandeja de plata cargada de platos cubiertos, una jarra de café y zumo recién exprimido. Sus ojos saltaron de Declan, sentado tranquilamente en el sillón de terciopelo, a Sofía, sentada rígidamente en el borde de la enorme cama. Durante 3 segundos, el rostro de la señora Gable fue una clase magistral de sorpresa reprimida. Entonces la máscara neutral de una experimentada ama de llaves cayó de golpe en su sitio. «Póngalo sobre la mesa», indicó Declan, señalando una pequeña mesa con superficie de cristal cerca de la ventana. La señora Gable obedeció en completo silencio. La porcelana tintineó débilmente cuando ella dejó la bandeja. No miró a Sofía. Eso era peor, pensó Sofía. La evitación deliberada del contacto visual significaba que la señora Gable ya estaba sacando conclusiones. Y ninguna de ellas incluía a Sofía desmayándose accidentalmente por agotamiento. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó la señora Gable, con las manos fuertemente entrelazadas delante de su impecable delantal. «No. Asegúrese de que nadie pase por este pasillo hasta que yo diga lo contrario. Eso incluye seguridad, ¿entendido?». La señora Gable asintió rígidamente, giró sobre los talones y salió, cerrando la puerta con un suave y definitivo clic. Sofía sintió que el poco aire que quedaba era absorbido de la habitación. Volvía a estar completamente sola con él. Declan se levantó. El movimiento repentino hizo que Sofía retrocediera sobresaltada, golpeando con los hombros las almohadas de seda. Él ignoró la reacción, acercándose a la mesa y levantando las campanas de plata. El olor a bacon, tostadas con mantequilla y café intenso inundó la habitación. Normalmente el olor de la comida caliente habría hecho salivar a Sofía. Hoy, su estómago se retorció formando un nudo duro y apretado. Las náuseas alimentadas por la adrenalina y el puro agotamiento treparon por su garganta. Declan tomó un plato, cogió un tenedor y volvió hasta la cama. Se lo tendió. «Come». Sofía miró el plato. Huevos revueltos, bacon de corte grueso, tomates asados. Era más comida de la que normalmente consumía en 2 días. «No tengo hambre». «No te he preguntado si tienes hambre», dijo Declan con calma. No bajó el plato. «He dicho, come. Tienes el azúcar en sangre por los suelos. Parece que vas a desmayarte otra vez, y si lo haces, no pienso llevarte a un hospital». Sofía apretó los dientes. Le arrebató el plato de la mano, teniendo cuidado de que sus dedos no se rozaran. Lo dejó sobre su regazo, mirando los huevos. Declan volvió a la mesa, se sirvió una taza de café solo y se apoyó contra el alféizar. Bebió lentamente, observándola por encima del borde de la taza. Sofía cogió el tenedor. Su mano temblaba. Lo odiaba, pero no podía detener el fino temblor de sus dedos. Consiguió llevarse un trozo de tostada a la boca. Sabía a ceniza, pero masticó mecánicamente y se obligó a tragarlo. 80 horas, dijo Declan de repente rompiendo el pesado silencio. Sofía se detuvo, con el tenedor suspendido sobre su plato. ¿Qué? Dijiste que trabajas 80 horas, pero mi encargado de nóminas lleva las cosas con rigor. No autoriza horas extras sin mi firma, lo que significa que estás cubriendo turnos de forma clandestina. Sofía dejó el tenedor.
El filo cínico que mantenía afilado para las calles volvió a encenderse. Intercambió las tarjetas con el personal de noche. María necesita estar en casa con sus hijos, así que yo hago sus turnos y ella me da el dinero. Los suelos quedan limpios, ¿no? Declan ni parpadeó. Eso elude mis protocolos de seguridad. Necesito saber exactamente quién está en mi casa en todo momento. Estoy fregando rodapiés, señor Walsh, no instalando micrófonos. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho e inmediatamente lamentó el movimiento cuando la tela de su uniforme se tensó sobre sus doloridos hombros. Si quiere despedirme por eso, hágalo, y ya. Deje de jugar este juego. Si quisiera despedirte, Reed, estarías caminando bajo la lluvia ahora mismo. Declan dejó su taza de café sobre el alféizar. Cruzó los brazos imitando la postura de ella, aunque en él aquella posición parecía completamente depredadora. Estás escondiéndote de algo, o estás pagando una deuda. Nadie limpia sangre de un suelo de madera a las 3 de la mañana solo para pagar el alquiler. La respiración de Sofía se cortó. Apartó la mirada fijándose en el intrincado dibujo del edredón. Él tenía razón, y la aterraba que pudiera leerla con tanta facilidad. Cómete los huevos, dijo Declan, suavizando su tono apenas una fracción, aunque la orden permaneció. Después duerme. La puerta está abierta, pero si te encuentro abajo con una fregona en la mano antes de la próxima semana, no te daré unas vacaciones pagadas. Te echaré yo mismo. Se apartó del alféizar y caminó hacia la puerta. ¿Por qué le importa?, preguntó Sofía, con la voz quebrándose ligeramente en la habitación vacía. Declan se detuvo con la mano sobre el pomo del latón. Miró hacia atrás. Las sombras del pasillo atraparon los ángulos duros de su rostro. «Eres parte del mobiliario de mi casa», dijo con tono plano. «Espero que mi mobiliario esté en condiciones de funcionar». Salió y cerró la puerta. El despacho estaba situado en el ala opuesta, una habitación construida enteramente con caoba oscura, cuero y cristal insonorizado. Declan estaba sentado tras el enorme escritorio, presionándose con fuerza el pulgar contra la sien. La migraña había vuelto, palpitando con un ritmo constante y vengativo. La puerta se abrió sin llamar. Solo una persona de la organización tenía ese privilegio. Finn entró en la habitación y arrojó una fina carpeta manila al centro de la mesa de Declan. Finn era delgado, vestía impecablemente y poseía el aire informal y relajado de un hombre que se sentía muy cómodo ejerciendo violencia. «Sophia Reed», dijo Finn, dejándose caer en una de las sillas de invitados y estirando sus largas piernas. 24. Expediente limpio. Sin vínculos con los O'Connor, sin conexiones con los muelles, solo una civil. Declan abrió la carpeta. La primer página era una copia de su permiso de conducir. Parecía más joven en la fotografía, con el rostro más lleno y sin las sombras de agotamiento bajo los ojos. «¿Y la deuda?», preguntó Declan mientras sus ojos recorrían la investigación de antecedentes. «Es feo», dijo Finn echando la cabeza hacia atrás. «Tenía una hermana mayor, leucemia, sin seguro. La hermana murió hace 8 meses, pero antes de eso agotaron las opciones convencionales. Sofía avaló un préstamo para pagar tratamientos experimentales en una clínica privada». Declan pasó la página. Se detuvo en una hoja contable que Finn había conseguido de un contacto clandestino. Él miró el nombre situado en la parte superior de la columna. Tommy Sullivan. Declan dejó escapar una lenta y cortante exhalación. Tommy Sullivan era un prestamista de nivel medio que operaba en la zona sur, un carroñero. Prestaba dinero a personas desesperadas con tipos de interés imposibles, y cuando no podían pagar, les exprimía los bienes o, peor aún, las obligaba a entrar en sus negocios menos legítimos. «¿Cuánto?», preguntó Declan. 80,000 sobre el papel, pero con los intereses de Sullivan, paga 3,000 al mes solo para evitar que le rompa las piernas. Ni siquiera está reduciendo el principal. Trabaja en 3 sitios, Declan. El trabajo de criada aquí, un restaurante en la 4ª calle y un turno nocturno reponiendo mercancía en una tienda. Es una máquina.
Declan miró los números. Aquella extraña sensación incómoda en el pecho regresó. No era empatía. Él no hacía empatía. Era agresividad territorial. Sophia Reed trabajaba en su casa, fregaba sus suelos, se había desmayado sobre su alfombra, y algún matón de poca monta de la zona sur la estaba llevando hasta el agotamiento, desangrándola económicamente mientras ella sangraba sobre las alfombras persas de Declan. Ofendía su sentido del orden. Sullivan se está poniendo atrevido, dijo Declan en voz baja, cerrando la carpeta. Finn alzó una ceja. Sullivan no sabe que ella trabaja aquí. Está contratada mediante una agencia. Es una coincidencia. Yo no creo en coincidencias. Declan se puso de pie y caminó hacia el pequeño bar de la esquina para servirse 2 dedos de whisky. Sullivan ha estado empujando su territorio de cobros hacia el norte. Está poniendo las manos sobre gente de mi distrito. Finn se enderezó y su postura relajada desapareció. ¿Quieres que le mande un mensaje? No. Declan bebió un sorbo del whisky, dejando que el ardor atravesara el agotamiento. Quiero que compres el pagaré. Finn parpadeó. Compra la deuda de Sophia Reed, el principal completo, págale. Dile que si alguna vez vuelve a ponerse en contacto con ella o pone un pie al norte del río, personalmente le clavaré las manos a su propio escritorio. Declan, no somos una organización benéfica. Si compras la deuda, tú posees la deuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Embargarle el sueldo a una criada durante los próximos 30 años? Hazlo, Finn. El tono de Declan no admitía discusión. Era la voz que terminaba conversaciones y comenzaba guerras. Finn alzó las manos en señal de rendición poniéndose de pie. Dalo por hecho. Sullivan se me hará encima cuando vea la transferencia bancaria. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a su jefe. ¿Sabes? Si querías despedirla por trabajar 80 horas, hay formas más baratas de hacerlo. Ella no está despedida, dijo Declan, dándole la espalda para mirar por la ventana. Tengo un nuevo trabajo para ella. Sofía despertó en total oscuridad. Durante un segundo aterrador, no supo dónde estaba. Retrocedió precipitadamente, enredando las manos en el grueso edredón, con el corazón golpeando contra sus costillas. Entonces la alcanzó el olor del caro detergente para ropa y el tenue aroma a lluvia, y los recuerdos de la mañana regresaron de golpe. Tanteó buscando la lámpara de la mesilla y la encendió. La luz suave y cálida iluminó la impecable habitación de invitados. La bandeja de comida había desaparecido. En su lugar había una pila de ropa cuidadosamente doblada sobre la mesa de cristal. Sofía sacó las piernas de la cama. Le dolía el cuerpo, pero el agudo dolor punzante de la columna se había reducido a un latido soportable. Miró el pesado reloj de latón sobre la repisa. Las 8 de la noche. Había dormido más de 12 horas. No dormía 12 horas consecutivas desde que era adolescente. Se acercó a la mesa. La ropa era sencilla. Unos pantalones oscuros de cintura alta, un suave jersey gris de cachemira, y ropa interior limpia con las etiquetas todavía puestas. Debajo de la ropa había una nota escrita con una caligrafía afilada y agresiva. Dúchate, vístete, despacho. D.W. Sofía se quedó mirando la nota. Su cerebro cínico analizó la situación. Había descansado, lo que significaba que podía correr. La casa era enorme. Conocía las salidas del servicio, pero huir significaba volver a su helado apartamento, enfrentarse a los cobradores de Sullivan el viernes y perder el trabajo mejor pagado que había tenido jamás. No tenía elección. La pobreza era una jaula, y Declan Walsh acababa de ofrecerle una versión un poco más grande y acolchada de ella. Se duchó en el baño privado. La presión del agua era increíble, lo bastante caliente para dejarle la piel rosada y derretir la tensión restante de sus hombros. Usó un jabón con intenso aroma a cedro que encontró en la ducha de cristal, evitando el espejo cuando salió. No quería ver la mirada vacía de sus propios ojos. Se vistió rápidamente. La ropa le quedaba perfecta, lo que la inquietó profundamente. La cachemira era ridículamente suave contra su piel, un contraste marcado con el poliéster rígido y áspero de su uniforme de criada.
Sofía salió de la suite de invitados. La casa estaba en silencio, y el personal de noche se movía silenciosamente por las plantas inferiores. Ella sabía dónde estaba el despacho. Nunca había entrado, pero conocía las pesadas puertas de roble al final del pasillo del ala oeste. Se quedó frente a ellas, respiró profundamente y llamó 2 veces. «Entra». Sofía abrió la puerta. El despacho estaba tenuemente iluminado por una única lámpara de escritorio. Declan estaba sentado tras el escritorio, sin chaqueta y con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto las gruesas cicatrices que envolvían su antebrazo izquierdo. Estaba revisando una pila de documentos. No levantó la vista de inmediato. La dejó allí de pie, permitiendo que el silencio se prolongara, estableciendo la dinámica. Finalmente cerró un expediente y se reclinó en su silla. La miró de verdad. Sus ojos recorrieron desde el bajo de los pantalones hasta el jersey gris, deteniéndose una fracción de segundo en su cuello, antes de encontrarse con sus ojos. «Siéntate», dijo señalando la silla de cuero frente a él. Sofía avanzó, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Se sentó manteniendo la espalda rígida y las manos fuertemente cruzadas sobre el regazo. «Compré tu deuda», dijo Declan. No se anduvo con rodeos. Soltó la bomba con la indiferencia casual de un hombre hablando del tiempo. Sofía dejó de respirar. La sangre rugió en sus oídos. «¿Qué has hecho?» Declan empujó una sola hoja de papel por el escritorio. Era un documento de liberación sellado y firmado por la empresa de Tommy Sullivan. El saldo figuraba como 0. «Sullivan está fuera de escena», continuó Declan, con la voz baja y firme. «No te llamará. Sus cobradores no aparecerán en tu apartamento. Los 80,000 han desaparecido». Sofía miró el papel. No intentó cogerlo. Sabía demasiado bien como para creer en milagros. Los milagros eran solo trampas colocadas por personas con mejor capacidad de presión. «¿Por qué?», preguntó, con la voz temblando a pesar de su férreo control. «No me conoce. Soy una criada». «Eras una criada», corrigió Declan. «No empleo criadas que deban dinero a prestamistas carroñeros. Las vuelve vulnerables al soborno. Las convierte en un riesgo de seguridad dentro de mi casa. Así que me despidió pagando $80,000. Sofía soltó una risa amarga y sin humor. «Sé cómo funciona esto, señor Walsh. Los hombres como usted no hacen favores. ¿Qué le debo ahora?» Declan se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. El espacio entre ambos de pronto pareció increíblemente pequeño. «Me debes exactamente lo que pagué», dijo Declan. «Pero no cobro intereses y no rompo piernas». «¿Cómo se supone que voy a devolverle el dinero si no tengo trabajo?» «No he dicho que no tengas trabajo. He dicho que ya no eres criada». Declan sacó otra carpeta de un cajón y la abrió. «Esta casa es demasiado grande. Mi personal es demasiado numeroso. No confío en la mitad de las personas de mi nómina. La señora Gable es competente, pero cotillea con los cocineros. Necesito a alguien que sepa ser invisible. Alguien que se dé cuenta cuando las cosas están fuera de lugar». Sofía frunció el ceño, con su confusión luchando contra su desconfianza. «¿Quiere que espíe a su personal?» «Quiero que te encargues de mis dependencias privadas», respondió Declan con naturalidad. «Mi despacho, mi dormitorio, el ala de seguridad. Zonas a las que el personal general tiene prohibido entrar. Tú las limpiarás. Tú las organizarás. Me informarás directamente a mí y solamente a mí. A cambio, tu sueldo se triplicará. Una parte irá destinada a tu deuda cada mes hasta que quede saldada». Sofía se quedó mirándolo. Era una cuerda de salvación, una cuerda enorme, imposiblemente gruesa, lanzada a una mujer que se ahogaba. Pero la cuerda estaba atada a un tiburón. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Podría contratar a un profesional, alguien con autorización». Declan miró sus manos, todavía fuertemente entrelazadas sobre su regazo.
Recordó el desesperado agarre de hierro que ella había tenido sobre su muñeca aquella mañana. Recordó la piel en carne viva y descamada de sus nudillos. Porque te quedaste dormida sobre un suelo de madera rodeada de lejía antes que pedir un descanso, dijo Declan, levantando la mirada de golpe para fijarla en la de ella. Tienes instinto de supervivencia, Sofía. Respeto la supervivencia y confío más en una cínica que en un profesional cualquier día de la semana. Sacó un bolígrafo negro del bolsillo y lo dejó encima del contrato que había colocado junto al documento de liberación de Sullivan. Fírmalo, ordenó Declan en voz baja. Saca tus cosas de ese apartamento helado y múdate a las habitaciones del personal aquí. Deja de llevarte hasta el límite por gente a la que no le importa si mueres. Sofía miró el bolígrafo. Miró al hombre que se lo ofrecía. Era peligroso. Era letal. Era el jefe de un imperio criminal. Pero en aquel momento era lo único que se interponía entre ella y el abismo. Lentamente, Sofía extendió la mano. Sus dedos rozaron el frío metal del bolígrafo. No apartó la mirada de los helados ojos azules de Declan mientras acercaba el contrato hacia ella. Estaba cambiando un monstruo por otro, pero al menos este proporcionaba cachemira y una cama caliente. Destapó el bolígrafo y firmó con su nombre. La transición desde las habitaciones del servicio de la planta baja al ala principal era como cruzar una frontera invisible hacia un país diferente. Abajo, la casa era una colmena de energía silenciosa y nerviosa, criada susurrando en español e inglés, el estrépito de lavavajillas industriales, el fuerte olor de la lejía comercial. Arriba, el silencio era absoluto. Sofía se mudó a una habitación contigua al despacho privado de Declan. Estaba destinada a una ayuda de cámara interno, un puesto que Declan aparentemente nunca había ocupado. La cama era de matrimonio, el colchón grueso y firme. Había una ventana que daba a los extensos jardines perfectamente cuidados, no al muro de ladrillo de un callejón. Durante las primeras 3 noches, Sofía despertó cada 2 horas cubierta de sudor frío, esperando que llegara el inevitable golpe. Ella esperaba un golpe en la puerta exigiendo el pago en una moneda más oscura que la limpieza. El golpe nunca llegó. En su lugar, se estableció una extraña rutina solitaria. Sofía ya no era un fantasma que rondaba la casa. Era el fantasma que rondaba a Declan Walsh. Sus instrucciones eran sencillas. Llegaban mediante una nota mecanografiada dejada sobre su pequeño escritorio. Limpia el despacho, el dormitorio principal, el gimnasio privado y la biblioteca secundaria. Hazlo cuando yo no esté allí. No toques nada de la caja fuerte. Tira cualquier vaso que no esté completamente vacío. El trabajo en sí llevaba menos de 4 horas al día. Comparado con sus antiguas semanas de 80 horas, aquello parecía una jubilación anticipada. Pero el peso psicológico del trabajo era inmensamente mayor. Ahora estaba dentro de la fortaleza. Veía las grietas de las paredes. Sofía aprendió la forma de la vida de Declan a través de las cosas que él dejaba atrás. Aprendió que prefería una marca concreta de whisky, no por el sabor, sino porque quemaba la garganta lo suficiente como para mantenerlo despierto. Aprendió que caminaba de un lado a otro cuando estaba enfadado, dejando leves marcas repetitivas en la mullida alfombra junto a la ventana. Aprendió que poseía un arsenal de trajes a medida, pero a menudo dejaba las chaquetas tiradas en el suelo, con los forros de seda impregnados de un tenue olor a pólvora y humo rancio de puros de reuniones clandestinas. Y descubrió que se estaba desangrando, no físicamente, sino mentalmente. Era una noche de martes, casi la 1 de la madrugada. Sofía estaba en su despacho puliendo el escritorio de caoba. Creía que él había salido. El equipo de seguridad no había anunciado su regreso. Ella tarareaba suavemente para sí misma, un hábito que había heredado de su difunta hermana, mientras pasaba un paño de microfibra por la pesada lámpara de latón. La pesada puerta de roble se abrió sin hacer ruido. Sofía se quedó paralizada,
con la mano suspendida sobre la madera. Declan estaba en la puerta. Parecía destrozado. Su corbata había desaparecido y los 3 botones superiores de su camisa estaban desabrochados. Un moratón oscuro y desagradable florecía a lo largo de su mandíbula izquierda, desapareciendo bajo el cuello. No la miró. Caminó directamente hasta el bar, se sirvió una generosa cantidad de whisky y se la bebió de un solo trago. «Lo siento, señor», dijo Sofía, bajando la voz a aquel tono tranquilo y profesional. «Pensaba que estaba fuera de la propiedad. Me marcharé». Declan se sirvió otra copa. Finalmente giró la cabeza. Sus helados ojos azules estaban inyectados en sangre y el agotamiento colgaba de él como un abrigo mojado. «Quédate», dijo. La palabra fue áspera, raspándole la garganta. Sofía vaciló. Apretó el paño de microfibra en la mano. «¿Necesita que limpie algo?» «No». Él caminó hacia la silla de cuero tras su escritorio y se derrumbó sobre ella. El cuero crujió bajo su peso. Apoyó los codos sobre la madera pulida que ella acababa de limpiar y enterró el rostro entre sus grandes manos. «Solo quédate. No hables. Sigue haciendo lo que estabas haciendo». Sofía permaneció completamente inmóvil durante un largo momento. Cada instinto de supervivencia que había perfeccionado en la zona sur le gritaba que saliera de la habitación. No permanecías en una jaula con un depredador herido. Retrocedías lentamente y cerrabas la puerta con llave detrás de ti. Pero al mirarlo, no vio al despiadado jefe de un sindicato criminal. Vio a un hombre desmoronándose bajo el peso de su propia gravedad. Conocía esa sensación. Había vivido exactamente en aquel estado de presión asfixiante durante 2 años mientras su hermana moría. Volvió a mirar las estanterías. No tarareó, pero reanudó la limpieza, con movimientos lentos y deliberados. El silencio de la habitación se prolongó. No era el silencio pesado y opresivo del miedo. Era el silencio agotado y vacío de una sala de espera de hospital. Durante 30 minutos, los únicos sonidos fueron el suave deslizamiento del paño de Sofía contra las cubiertas de madera de los libros antiguos y el profundo y entrecortado ritmo de la respiración de Declan. Cuando finalmente terminó la pared del fondo, se dio la vuelta. Declan dormía en la silla. Su cabeza descansaba sobre sus antebrazos, con el rostro girado en dirección opuesta a ella. El vaso de whisky permanecía intacto junto a su codo. Sofía caminó en silencio hasta su escritorio. Miró el duro y brillante resplandor de la lámpara de escritorio que caía directamente sobre un lado de su rostro. Lentamente, con cuidado, extendió la mano y la apagó, sumiendo el despacho en la suave luz azul de la luna que se filtraba por las ventanas. No lo despertó. Se dio la vuelta y salió cerrando la puerta detrás de ella. A la mañana siguiente, cuando regresó a limpiar, el despacho estaba vacío. Pero en el centro del escritorio, justo donde ella había estado puliendo, había una pequeña e impecable caja blanca de una pastelería situada 3 pueblos más allá. Dentro había una única y perfecta porción de tarta de vainilla. No había nota. No hacía falta ninguna. Era un reconocimiento silencioso de un secreto compartido. Él le había permitido ver lo débil y ella no había huido. El tranquilo ritmo de su extraña convivencia se hizo añicos 2 semanas después. Era una noche de viernes, una de esas noches en las que la ciudad parecía cargada de violencia inminente. La humedad era asfixiante. Gruesas nubes grises atrapaban el calor contra el asfalto. La tormenta estalló a medianoche, desatando un aguacero torrencial que golpeó contra los cristales reforzados del ala principal. Sofía estaba despierta. Los truenos hacían imposible dormir, pero era algo más que el tiempo. La casa se sentía diferente aquella noche. Los guardias de seguridad que patrullaban los terrenos se habían duplicado. Las pesadas puertas de acero de la entrada de la finca llevaban cerradas desde el anochecer. Finn, el segundo al mando de Declan, llevaba horas caminando por los pasillos inferiores con un fusil de asalto cruzado sobre el pecho. La facción O'Connor ya no se limitaba a presionar los límites. Habían cruzado la línea. A las 2:15 de la madrugada,
El ascensor privado que conducía directamente desde el garage subterráneo hasta la suite principal se puso en marcha. El suave zumbido de la maquinaria vibró a través del suelo de la habitación de Sofía. Ella se incorporó en la cama, poniéndose una gruesa bata de algodón sobre la ropa de dormir. Entornó la puerta, asomándose al pasillo oscuro. La puerta del ascensor se abrió con un suave sonido. Declan salió. No caminaba. Se arrastraba. Tenía el brazo izquierdo fuertemente apretado alrededor de la zona media del cuerpo, con la postura encorvada. Las alfombras del pasillo absorbían el sonido de sus pesados pasos arrastrados. Sofía salió de su habitación, con su cautela cínica anulada por una inmediata y visceral descarga de adrenalina. «Señor Walsh», lo llamó en voz baja. Él se detuvo, girando la cabeza bruscamente hacia ella. Bajo la tenue iluminación de emergencia del pasillo, su rostro estaba completamente privado de color, de un blanco intenso y ceroso. Le faltaba la chaqueta oscura del traje. Su camisa blanca de botones estaba completamente empapada en el lado izquierdo, pegándose a su torso en una masa pesada, oscura y resbaladiza. Era sangre. Tanta sangre que goteaba sobre el suelo de madera formando un repiqueteo constante y rítmico. «Vuelve a la cama, Sofía», gruñó él, con la voz tensa por la agonía. Dio otro paso hacia su dormitorio, y su bota resbaló ligeramente sobre una gota de su propia sangre. Se sostuvo con fuerza contra la pared, dejando una huella de mano oscura y manchada sobre el impecable papel pintado. Sofía no volvió a la cama. Se movió deprisa, cerrando la distancia entre ellos. «Está sangrando», dijo, afirmando lo horriblemente obvio. Extendió la mano, manteniéndola cerca de él, sin saber dónde tocar sin causarle más dolor. «Tengo que llamar a los guardias del perímetro. Tenemos que buscar a Finn». «No», siseó Declan. Le agarró la muñeca, con un agarre sorprendentemente débil y violentamente tembloroso. «Nada de médicos, nada de Finn, nadie. Va a desangrarse en su propio pasillo», respondió ella, y su miedo se afiló convirtiéndose en ira. «No pienso limpiar su cadáver». «Bloquea el ascensor», ordenó él, con los ojos perdiendo el enfoque durante un segundo antes de obligarlos a regresar al rostro de ella. «El código es 0409. Bloquéalo, y después coge la bolsa negra de debajo del lavabo de mi baño». Se apartó de la pared y entró tambaleándose en su dormitorio, cerrando de una patada la pesada puerta tras él. Sofía permaneció inmóvil exactamente 2 segundos. Entonces entró en acción su pragmatismo forjado en las calles. Corrió hasta el panel del ascensor, introdujo el código y oyó cómo los pesados cerrojos se activaban en el hueco. Se dio la vuelta y corrió hacia el dormitorio principal. Declan estaba sentado en el borde de la enorme cama, con la cabeza colgando entre las rodillas y respirando con jadeos cortos y húmedos. Sofía corrió hasta el baño principal, cayó de rodillas y abrió de golpe los armarios bajo el lavabo de mármol. Encontró la bolsa negra de lona para traumatismos, pesada y llena hasta los topes. La sacó y la llevó al dormitorio, dejándola caer al suelo a sus pies. «Quítese la camisa», ordenó. No sonaba como una criada. Sonaba como la mujer que había discutido con departamentos de facturación médica y había sujetado a su hermana durante dolores que calaban hasta los huesos. Declan levantó la mirada hacia ella. Sus labios se comprimieron formando una fina línea blanca. Él intentó alcanzar los botones de la camisa, pero sus dedos estaban resbaladizos de sangre y temblaban demasiado para manejar aquellos pequeños discos de plástico. «Pare», dijo Sofía. Se colocó entre sus rodillas, abandonando por completo los límites de sus respectivos papeles. Agarró el cuello de la camisa arruinada y tiró de él, haciendo que los botones saltaran y se dispersaran por el suelo. Despegó la tela empapada de sus hombros y la arrojó sobre la alfombra. La herida era horrible. No era un agujero de bala, lo que le produjo una breve y minúscula oleada de alivio. Era una profunda laceración irregular que recorría horizontalmente su oblicuo izquierdo, justo debajo de la caja torácica. Parecía una herida de cuchillo, arrastrada con fuerza y profundidad.
La carne estaba abierta, y sangre carmesí oscura brotaba y se derramaba sobre la cintura de sus pantalones. «Es profunda», dijo Sofía, con la voz sorprendentemente firme a pesar de la bilis que le subía por la garganta. Abrió la bolsa de trauma y sus manos recorrieron los suministros perfectamente organizados. «No soy médico, no sé coser». «No hace falta», gruñó Declan, agarrando el borde del colchón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Solo limpia la herida, rellénala y ciérrala con cinta. El sangrado se detendrá si haces presión». Sofía cogió una botella de solución salina estéril y un grueso montón de gasas. «Esto va a arder. Hazlo». Ella destapó la solución salina y la vertió directamente sobre la herida. Todo el cuerpo de Declan se puso rígido. Un gruñido bajo y animal salió desgarrado de su garganta. Sus ojos se giraron ligeramente hacia atrás y su mano libre salió disparada, agarrando la cadera de Sofía con una fuerza capaz de dejar moratones para anclarse contra el dolor. Sofía se estremeció, pero no se apartó. Apretó la mandíbula y presionó un grueso paquete de gasas directamente dentro de la laceración, ejerciendo una presión brutal y fuerte. «Sigue respirando», ordenó, con la voz temblando ahora. Echó el peso sobre sus manos, presionando la herida. «No te desmayes. Yo no puedo levantarte». La cabeza de Declan cayó hacia adelante, descansando pesadamente contra su estómago. Su respiración era caliente e irregular a través del fino algodón de su bata. No soltó su cadera. Su agarre era un ancla que lo mantenía unido a la conciencia. Durante 10 minutos agónicos, los únicos sonidos de la habitación fueron el violento estruendo de los truenos en el exterior y la respiración rota y desesperada de ambos dentro. Sofía observó cómo la sangre atravesaba la gasa blanca, manchando sus propias manos y cubriendo sus muñecas. Era el mismo olor metálico a cobre que había fregado de las tablas del suelo semanas antes. Pero esta vez no era un desastre anónimo. Era él. «Bien», susurró Sofía, reduciendo lentamente la presión. El sangrado había disminuido hasta convertirse en un lento resumar. «Bien, se está frenando». Cogió un tubo de pegamento quirúrgico y cierres de mariposa de la bolsa. Sus manos estaban cubiertas de su sangre, resbalando ligeramente mientras trabajaba. Ella juntó los bordes irregulares de la herida con los dedos, sellándolos con el pegamento, y después sujetándolos con cinta con una precisión violenta. Envolvió todo su torso con un grueso vendaje compresivo blanco, apretándolo con fuerza. Cuando finalmente retrocedió, sus rodillas cedieron ligeramente. Cayó al suelo, sentándose sobre los talones y mirando sus manos empapadas de sangre. Declan estaba desplomándose hacia adelante, con los codos apoyados sobre sus rodillas. El color no había regresado a su rostro, pero su respiración era más profunda, más regular. Él la miró. Vio el violento temblor que sacudía sus hombros, la forma en que miraba la sangre sobre su piel como si no pudiera comprender lo que veía. Lentamente, con esfuerzo, extendió una mano hacia abajo. No le importó la sangre. Le sujetó las muñecas apartando sus manos de su rostro. «Mírame», dijo con voz ronca. Sofía levantó la mirada hasta encontrarse con la suya. «Lo has hecho bien», dijo Declan en voz baja. El despiadado y aterrador jefe del sindicato había desaparecido. El hombre sentado sobre la cama era solo carne y hueso, despojado de todo por la violencia y la supervivencia. «Me has salvado la vida». Sofía soltó una risa húmeda y sin aliento. Una lágrima finalmente se liberó y descendió por su mejilla. «Solo no quería tener que fregarlo de la alfombra». El fantasma de una sonrisa tocó apenas la comisura de la boca de Declan. No le soltó las muñecas. La acercó ligeramente, apoyando la frente contra la de ella. Olía a sudor, hierro y lluvia. «Gracias, Sofía». El desplome tras la adrenalina los golpeó a ambos al mismo tiempo, como una pesada y asfixiante manta que apagó la energía que quedaba en la habitación. Sofía fue la primera en apartarse. Se puso de pie, con las piernas pesadas como plomo. Entró en el baño, abrió el agua caliente y se frotó las manos hasta que la piel quedó en carne viva y rosada.
observando cómo el rojo oscuro y diluido giraba por el desagüe de mármol. Cogió un paño húmedo y caliente y regresó al dormitorio. Declan no se había movido. Seguía sentado en el borde de la cama, mirando sin expresión la pared del fondo. Los analgésicos que ella le había obligado a tomar de la bolsa de trauma finalmente empezaban a hacer efecto, apagando sus ojos y relajando las tensas líneas alrededor de su boca. Sofía se colocó frente a él. Ella limpió suavemente la sangre extendida sobre su mandíbula y luego limpió la huella oscura que había dejado sobre su propio brazo. Él se lo permitió, siguiendo sus movimientos con una concentración lenta y pesada. «Tiene que tumbarse», dijo Sofía, arrojando el paño arruinado sobre la pila de ropa ensangrentada. «Si me tumbo», arrastró Declan ligeramente las palabras, «no despertaré si atraviesan las puertas». «Finn está abajo», respondió Sofía con voz firme. «Las puertas están cerradas. El ascensor está bloqueado. Nadie va a subir aquí esta noche. Túmbese». Declan la miró. Las defensas que normalmente protegían su mente estaban completamente comprometidas por los narcóticos y la pérdida de sangre. «No puedo. Si cierro los ojos, todo se viene abajo. Todo el maldito asunto se viene abajo». A Sofía le dolió el corazón. Fue un dolor agudo y desconocido. Había pasado 2 años, endureciéndose contra la empatía, construyendo un muro cínico para sobrevivir al peso aplastante de su propia pobreza. Pero mirando al hombre más poderoso y peligroso de la ciudad, ella comprendió que estaban hechos exactamente de la misma manera. Ambos eran Atlas, sosteniendo un cielo que intentaba aplastarlos constantemente. Él simplemente tenía mejores trajes. «No se va a venir abajo», dijo Sofía en voz baja. Extendió la mano y la apoyó limpia y plana contra su hombro sano. Empujó suavemente pero con firmeza. «Estoy aquí. Vigilaré la puerta». Declan se resistió durante una fracción de segundo con su paranoia arraigada luchando contra la orden. Entonces la lucha simplemente se agotó dentro de él. Dejó que ella lo empujara hacia atrás. Él sisió de dolor cuando su espalda golpeó el colchón. Su rostro se contrajo antes de asentarse en una máscara pálida y exhausta. Sofía levantó el pesado edredón cubriéndolo hasta el pecho. Se giró para recoger la bolsa de trauma y la ropa ensangrentada, con intención de llevarlas al conducto del incinerador del pasillo. Cuando se dio la vuelta, una mano se cerró alrededor de su muñeca. No era el agarre desesperado y aplastante que ella había ejercido sobre él semanas atrás en la habitación de invitados. Era débil. Era una pregunta, no una exigencia. Sofía miró hacia atrás. Los ojos de Declan estaban medio cerrados, librando una batalla perdida contra las drogas y el agotamiento. «No te vayas», susurró. Sofía miró la pesada puerta de roble, miró la sangre sobre la alfombra, miró al hombre que la mantenía unida a la tierra. Recordó cómo él se había sentado en el sillón de terciopelo mientras ella dormía, protegiéndola cuando estaba en su momento más bajo y vulnerable. Él no la había dejado enfrentarse a la oscuridad sola. Sofía no apartó la mano. Se giró de nuevo hacia la cama. No arrastró un sillón hasta allí. Se quitó de una patada las zapatillas y subió al enorme colchón. Se tumbó con cuidado de lado, frente a él, manteniendo una distancia segura de su torso vendado. Los ojos de Declan se cerraron en el instante en que el peso de ella se sentó sobre la cama. Él no la acercó, ni intentó cerrar el espacio entre ambos, simplemente mantuvo los dedos flojamente rodeando su muñeca. Una confirmación física de que no estaba solo en aquella enorme habitación vacía. «Estoy aquí», susurró Sofía en la tranquila oscuridad. «Duérmete, Declan». Era la primera vez que había utilizado su nombre de pila. Declan exhaló una larga y profunda respiración, y toda la tensión abandonó su cuerpo. En cuestión de minutos, el ritmo entrecortado y doloroso de su respiración se suavizó hasta convertirse en el lento y constante ritmo de un sueño auténtico y reparador. Sofía permaneció allí, observando cómo su pecho subía y bajaba. Estaba atrapada. Estaba unida a un hombre que vivía en un mundo de violencia y sangre. Un hombre que había comprado su vida con una sola firma:
Debería estar aterrada. Debería estar planeando su huida. Pero mientras yacía en la oscuridad, con sus dedos rozando ligeramente los nudillos de él, Sophia Reed comprendió una verdad aterradora. Ella no quería abandonar la jaula. Por primera vez en años se sentía segura, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara romper los barrotes. Así es como se difumina la línea entre una rehén y un salvador, ¿verdad? Sofía pensaba que estaba cambiando un monstruo por otro, pero resultó que el monstruo solo necesitaba a alguien que le sacara las espinas de las patas. Ahora que la sangre ha sido derramada y los muros están cayendo, su vínculo está sellado. Pero la facción O'Connor no va a marcharse sin más. ¿Qué ocurre cuando el sindicato se da cuenta de que la mayor debilidad de Declan Walsh está durmiendo justo a su lado? Si quieres ver las explosivas consecuencias y descubrir si Sofía puede sobrevivir a la guerra de la mafia en la que acaba de meterse, pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios. ¿Te habrías quedado en aquella habitación o habrías huido? Nos vemos en el próximo.